ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso? Dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver, y eso de me voy al Padre. Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿están discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Nuevamente continúa el Señor entusiasmándonos como preparación para el gran acontecimiento de Pentecostés, para la gran manifestación del Espíritu Santo que vendrá y se quedará actuando, manifestando, realizando el reinado de Jesús. Ya nos preparamos precisamente para la solemnidad de la Asunción. Este domingo vamos a celebrar la solemnidad de la Asunción. Y es bien importante que nosotros nos introduzcamos, de la Ascensión, que nos introduzcamos en esta realidad. ¿Por qué? Porque la liturgia es muy pedagógica. Es decir, que dentro de la liturgia no hay eslabones aparte, todos hacen una continuidad en el camino de la vida cristiana. Esta atención que el Señor va generando en nosotros como preparación para Pentecostés, pues la va a incrementar, y el domingo vamos a ver cómo la incrementa el Señor a través del texto bíblico que vamos a escuchar en los Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor, a la vista de sus discípulos, asciende al cielo. Y entonces, después de que se pierde entre las nubes, sus discípulos se quedan ahí como hipnotizados, mirando al cielo. Y entonces, mientras ellos están ahí quietos, pasmados, se les aparecen dos hombres vestidos de blanco y les dicen: Galileos, ¿qué hacéis ahí parados mirando al cielo? Regresad a Jerusalén, porque de la misma manera que lo estáis viendo subir, que lo estáis viendo desaparecer entre las nubes, así lo veréis regresar. Y es necesario que ustedes vayan a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque en Jerusalén suceden los acontecimientos más importantes, más extraordinarios para la vida cristiana. Es precisamente cerca de Jerusalén donde van a ser el Redentor del mundo. Y es precisamente en Jerusalén donde el Señor sube solemnemente a vivir la pasión, el acontecimiento redentor. Y es en Jerusalén donde se va a manifestar Pentecostés, donde se va a realizar el gran acontecimiento del Espíritu Santo. Y por eso Jerusalén es tan importante. Casi todos los sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, junto a Juan, que no hace parte de ese grupo de sinópticos, todos los evangelistas están de acuerdo en que hay que ir a Jerusalén. A Jesús lo ponen continuamente en peregrinación hacia Jerusalén. Y esto es muy importante para nosotros los cristianos. ¿Por
porque Jerusalén, les decía ahorita, significa el lugar, el espacio de los grandes acontecimientos. En Jerusalén el Señor va a morir, por eso nosotros también tenemos que subir hacia Jerusalén, para morir con el Señor, para padecer con el Señor, para vivir el momento culmen de la prueba. A mí me encanta en esta misma realidad, dentro de este mismo contexto, pensar en uno de los apelativos que se le da a la Iglesia, que el Magisterio y sobre todo el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, uno de los apelativos de los nombres que le da la Iglesia. A la Iglesia se le llama la Nueva Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que el lugar en donde nosotros, la humanidad entera, está llamada a vivir los grandes acontecimientos de la manifestación del Señor es la Iglesia. Y por eso la Iglesia es una, no son muchas iglesias, es una sola. Y por eso el Señor quiso una iglesia, porque en esta iglesia el Señor quiere reunir a todo su pueblo santo. En esta iglesia el Señor quiere convocar a todos sus elegidos. En este lugar específico el Señor nos quiere concentrar a todos para manifestar la grandeza de su amor. Y entonces, en esta iglesia, en esta reunión, en esta asamblea, como también la va a llamar el Concilio Vaticano II, la Iglesia, la asamblea, en donde el Señor manifiesta sus grandes realizaciones, manifiesta la grandeza de su infinito amor. En esta iglesia el Señor ha querido, en esta nueva Jerusalén, que nosotros vengamos a padecer, que nosotros vengamos a sufrir. Y en esta iglesia pues todos los cristianos debemos ser crucificados. Además porque la iglesia tiene una connotación espiritual muy fuerte, y también nos lo ha enseñado la Iglesia a través del Concilio Vaticano II. La Iglesia es cuerpo místico, y como cuerpo místico la Iglesia no se va a ver libre de padecer, de vivir la prueba, de vivir la purificación, de vivir la tribulación. Nosotros hacemos parte de este cuerpo místico. Y entonces dice el Señor, en verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo está alegre. ¿Por qué el mundo se alegra? Porque el mundo es la oposición a los valores de la vida cristiana. El mundo es la oposición a los valores del reino. El mundo es la oposición a todo el dictamen de la vida moral que Cristo nos pide vivir. Es decir, el mundo es la manifestación de la rebeldía, de la resistencia, de la oposición. Y por eso, mientras la iglesia padece en este mundo, mientras la iglesia sufre, mientras la iglesia llora, mientras la iglesia padece la tribulación, el mundo se va a alegrar. Pero eso no va a ser por mucho tiempo. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza, si padecen en la iglesia, en la Nueva Jerusalén, se convertirá en gozo. Por eso, el lugar más apto, el lugar más adecuado, más efectivo para venir y experimentar la manifestación del Espíritu Santo es la iglesia, la Nueva Jerusalén. Y es en la iglesia en donde nosotros, padeciendo, también vamos a esperar junto a la Santísima Virgen María el gran acontecimiento de Pentecostés. Por eso la Lumen Gentium llamó de una forma espectacular a la iglesia Sacramento Universal de Salvación, recogiendo todo lo que se había hecho en la tradición a partir de la misma tradición bíblica y lo que dijeron los padres de la iglesia y lo que se mantuvo en continuidad durante toda la historia hasta el Concilio Vaticano II. Los padres del concilio recogieron esta realidad para decir que la iglesia
es el sacramento universal de salvación. ¿Qué nos quiso decir el Concilio Vaticano II con eso? Que en la Iglesia se manifiesta la salvación, que en la Iglesia se manifiesta Cristo, que en la Iglesia se actualizan los misterios más extraordinarios de Cristo, que en la Iglesia se manifiesta el gran acontecimiento de Pentecostés. Padre, y entonces los que hoy no hacen parte explícitamente de la Iglesia, los que no han sido bautizados en la Iglesia, los que han muerto sin haber sido integrados a través de los sacramentos en la Iglesia, ¿qué pasará con ellos? Cristo, de algún modo misterioso que nosotros no sabemos, de un modo porque Él es Dios, Él es infinito, y su poder es infinito, o sea, nosotros no lo podemos calcular desde la lógica humana racional. Aquellos que hayan vivido haciendo el bien, viviendo rectamente, limpiamente en este mundo, Cristo los integrará a la Iglesia. Pero aquellos que hayan muerto haciendo el bien, aquellos que ya hayan comportado auténticamente de acuerdo a la dignidad humana, con una conducta de vida laudable, Cristo los integrará. Esto nos lo enseña el Concilio Vaticano II. No es lo mismo el que la vida la lleva de cualquier manera y la vive inauténticamente. Hay un filósofo alemán que se llama Martin Heidegger, un filósofo algunos lo meten dentro del grupo del existencialismo. A Martin Heidegger nunca le interesó hablar de Dios, su postura fue dedicarse a hablar de la existencia humana, pero tiene una postura bastante interesante, porque él distingue los seres humanos que viven auténticamente y las personas que viven inauténticamente. Y aunque él no habla de Dios, no piensa en Dios, dice que la vida hay que vivirla auténticamente, o sea, bien vivida, no libertinamente, entregada a los placeres. Y es un filósofo que es más de tipo gnóstico, pero hay que vivir la vida auténtica. Para él, uno no puede estar envuelto con aquellos que viven libertinamente la vida, entregados a los placeres. Aquellos que no razonan, que no reflexionan, hay que estar distantes de ese estilo de vida. El Evangelio a nosotros nos lo plantea, tenemos que vivir auténticamente. Nuestra conducta tiene que ser una conducta acorde con la bondad auténtica. Entonces, quienes mueren sin haber sido integrados solemnemente a la Iglesia, Dios los integrará en la eternidad. ¿Por qué? Porque fueron personas que se alejaron de una vida libertina, se alejaron del mal, vivieron, trataron de vivir el amor, el respeto, quizás vivieron los mismos valores cristianos sin saber que estaban viviendo valores cristianos. ¿Y hay gente así? Sí, lo hay. Yo en algún momento les compartía la oportunidad que tuve por algunos años consecutivos de ir a visitar comunidades indígenas. Pues no tenían una civilización cristiana, porque en el monte nosotros nos caminábamos 7 hasta 10, 13 horas por la selva para ir a visitarlos, y aunque no los habían evangelizado, allí encontraba valores cristianos, valores de respeto, de integridad de vida, de dignidad humana entre ellos. De hecho, con un sacerdote estábamos hablando frente al entorno moral en que ellos vivían. Yo le decía al Padre, ellos pueden tener una conciencia moral más grande que la que nosotros, que ya fuimos evangelizados. Es triste decirlo, pero a veces uno se encuentra dentro de la iglesia, en la vida cristiana, gente con una conducta inmoral terrible, que no la tienen estas personas que nunca han sido evangelizadas. Los hermanos, los que hemos ido a esa misión, lo saben.
Hay veces, San Pablo utiliza una expresión muy fuerte en la carta a los Gálatas. Dice, ahora que ustedes no os devoréis como fieras unos a otros. Le dice a los Gálatas. Y uno dice, uy, qué expresión tan fuerte San Pablo, es que los cristianos llegarán a devorarse entre ellos como fieras. Parece una exageración, pero a veces dentro de nosotros somos así, críticas, chismes, calumnias, juicios. ¿Cómo vamos acabando con la dignidad de la persona humana? Por ejemplo, frente al juicio hay un principio universal de los derechos humanos que es la presunción de inocencia de cada persona. Y a veces el primer juicio que nosotros hacemos dentro de la vida cristiana a cada persona es un juicio negativo, de condena, de tachar. Y fíjense que ese es un principio universal de los derechos humanos. Yo a la persona no la puedo catalogar por lo que primero veo, condenarla por lo que primero veo, y menos en este mundo de la informática y de los medios donde los medios de comunicación hoy hacen eso, un amarillismo impresionante, devastador, que atropella la dignidad de la persona humana. Entonces cogieron a una persona que presuntamente cometió un delito, y ya los medios la presentan no como una persona que presuntamente cometió un delito, sino como alguien que cometió un delito sin saber si se cometió o no. Y la gente, la humanidad hoy se queda con esas versiones y tachan y condenan y señalan. Y señalamos y nos metemos en ese mismo rollo, en ese mismo ambiente. Y hay personas que no han sido integradas todavía a la iglesia y viven valores de respeto más grandes que nosotros, que ya tenemos una evangelización. Con cuánta urgencia debemos pedirle al Espíritu Santo que venga y que actúe en nosotros, que se manifieste. Y el lugar más eficaz para nosotros los cristianos, donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo, es precisamente la iglesia, y donde se da una auténtica y efectiva manifestación del Espíritu Santo. Un auténtico Pentecostés son los sacramentos. De hecho, cada que celebramos la Eucaristía, en cada Eucaristía se actualiza el acontecimiento del Pentecostés. Te pedimos, Padre, que envíes la fuerza de tu Espíritu sobre estos dones. Ahí ocurre el Pentecostés. Ahí se manifiesta el poder de Pentecostés. En el sacramento del bautismo te pedimos, Padre Santo, que envíes tu Espíritu para que santifiques estas aguas. Y viene el Espíritu Santo y se manifiesta Pentecostés. En el sacramento de la confirmación se manifiesta la plenitud del Espíritu Santo. En los sacramentos nosotros, pero por eso es tan paradójico que los cristianos católicos que tenemos en la Nueva Jerusalén, tenemos el momento y la ocasión oportuna para dejarnos invadir por la fuerza del Espíritu Santo, nosotros muchas veces vivimos de una manera contraria a muchos que todavía no lo han recibido en plenitud. Sin decir que en la iglesia no hay gente santa, porque hay gente santa que vive bajo el fuego y bajo el dominio del Espíritu Santo, si puedo llamarlo así. Pero también hay muchos cristianos, y por eso es necesaria una purificación. Y por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que se manifieste y purifique la iglesia. El Espíritu Santo nunca se ha quedado quieto, ya en la iglesia ha venido trabajando, depurando. Pero la promesa que nos ha hecho el Señor es de una purificación definitiva. Y es necesario, la iglesia nos enseña a pedir esa purificación, a anhelar esa purificación. La misma palabra de Dios nos enseña a pedir esa purificación. Porque a veces nosotros no vivimos bajo el impulso del Espíritu Santo.
Y lo más tremendo es que lo poseemos por la vida sacramental de una manera extraordinaria. Pero los frutos que se manifiestan en mi vida son los del Espíritu Santo. Qué bueno que nosotros hoy hiciéramos un examen de conciencia a partir de Gálatas 5:17 en adelante. ¿Cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los auténticos frutos del Espíritu Santo? Para darme cuenta si mi vida como cristiano católico es la de un auténtico apóstol, discípulo que ha recibido el fuego de Pentecostés. Porque por sus frutos los conoceréis. Al árbol los cultivos, los que hemos ido de campo, de finca, yo fui de campo, uno de los cultivos no los debe catalogar nunca por lo frondosos que se vean. Un cultivo de zanahoria puede aparecer un coco bellísimo, bastante coco, verde, frondoso, pero hay que mirar qué es lo que hay debajo, el fruto. Porque muchas veces arranca uno esa zanahoria y es un tronco ahí todo feo. ¿Por qué? Porque a la hora de en su crecimiento no se le puso el cuidado adecuado. Un palo de aguacate crece frondoso, verde, muchas ramas. Pero se va a saber si es un buen palo cuando comience a dar frutos. Ni siquiera cuando eche flores. Porque a veces se llenan tanto de flores que todas se caen y no terminan produciendo aguacates. Los que hemos trabajado en el campo vemos. A mí me encanta mucho aquella prueba de Santo Tomás de Aquino que la toma de Aristóteles cuando dice que la creación tiene orden y finalidad. La creación entera lleva impresa esa ley natural que Dios puso y ella nos da lecciones muy grandes. Entonces, al árbol se le conoce por los frutos que produce. Y estos días les decía, al soldado uno no se pone a calificarlo en el entrenamiento. ¿Qué tal? Los que participamos de la formación y tenemos personas a cargo de la formación, uno nunca debe calificar al formando en el entrenamiento. Al formando hay que calificarlo en batalla, en guerra. Ahí se conoce. Porque ahí es donde muestra lo que vivió. ¿Qué cuidado puso en su crecimiento? Hoy en la iglesia hay una crisis terrible en la vida consagrada y en la vida sacerdotal. Terrible. Terrible. ¿Por qué? A veces en el entrenamiento, pongámosle el visto bueno, es que no. Se conoce en batalla. Y en la batalla muchos están pereciendo. Deserción de sacerdotes, deserción de religiosas, deserción de religiosos, desilusión por la vida consagrada, falta de pasión, de ilusión, de entusiasmo, de ganas y fervor por la santidad, por amar al Señor. Entonces, sería bueno preguntarnos cómo estoy viviendo la manifestación del Espíritu Santo en esta nueva Jerusalén que es la iglesia. Y si me doy cuenta, como dice el Salmo, que estoy seco como una teja y la lengua se me está pegando al paladar, así dice el Salmo para explicitar la crisis que vive el pueblo y que vive también como orante. Seco como una teja, tengo la lengua se me pega al paladar, estoy seco como una teja, agostado de tanto gritar a mi Dios. Tengo ronca la garganta. Pues hay que suplicar. Hay que comenzar a pedir esa manifestación del Espíritu Santo. Hay que pedirle al Señor que venga y haga un milagro en mi vida. Pero eso se gana suplicando, no quedándose uno ahí sentadito a ver si llega, por donde aparece. No. La Virgen se fue con los discípulos al cenáculo a enseñarnos que era orando, que era haciendo penitencia, que era mortificándose. No crean que allá con la Virgen estaban ahí quietecitos esperando a ver. Todos se miraban la cara a ver quién estaba más listo. No, eso era orando. Hoy más que nunca la iglesia tiene que estar en oración, debe estar en oración. Hoy más que nunca nosotros los cristianos debemos reforzar la oración para prepararnos para ese gran acontecimiento de Pentecostés. Porque quien no se prepare no
no se va a poder manifestar. Aunque quiere manifestarse, no se va a poder manifestar. Y es necesario volver al ayuno. Es necesario, si la iglesia nos lo recomienda. A veces uno habla de estas cosas y es como si fuera un retrógrado. Y yo digo, ¿y yo qué piensan los que ven el derecho canónico que piden ayuno? ¿Qué piensan los que ven el catecismo que nos manda a los cristianos católicos a ayunar? ¿Qué piensan quienes leen el orto de cada conferencia episcopal cuando se nos pide el ayuno? Y los días penitenciales. Es que la penitencia es necesaria para preparar la acción de Dios. Sin penitencia, no, esos sentaditos ahí no funcionan. Hay que orar, hay que hacer penitencia, hay que suplicar, hay que pedir. Hay que pedir perdón también al Señor de nuestros pecados, arrepentirnos. La iglesia tiene que despertar, nosotros los cristianos tenemos que despertar, la humanidad tiene que despertar. Y Dios nos quiere despertar a través de un gran acontecimiento de Pentecostés, como el cual nos estamos preparando, para el cual nos estamos preparando, para celebrar en esta próxima solemnidad de Pentecostés la manifestación del Espíritu del Señor que todos estamos necesitando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.